Hoy abordaremos un tema fundamental, ajustes razonables en el lugar de trabajo, casos prácticos y recomendaciones, donde aprenderemos cómo identificar, implementar y evaluar ajustes razonables para distintos tipos de discapacidad, asegurando la inclusión sin afectar la productividad. Nos acompaña Catalina Calvo, terapeuta ocupacional, gestora de inclusión y coordinadora laboral en Cosmo Inclusión, quien nos guiará con su experiencia y ejemplos prácticos para que podamos aplicar estos conocimientos en nuestros propios entornos de trabajo. Les invitamos a tomar nota y al finalizar poder compartir sus preguntas y comentarios a través del chat que se va a encontrar habilitado. Catalina, el micrófono es todo tuyo, podemos comenzar. Muchas gracias, Solange. Bueno, buenos días a todos y a todas las personas presentes que nos acompañan el día de hoy. Como mencionó Solange, mi nombre es Catalina Calvo, yo soy terapeuta ocupacional de profesión y soy coordinadora laboral de Cosmoinclusión. El día de hoy vamos a conversar un tema que está en boga, un tema que ha despertado bastante interés a propósito de la inclusión de personas con discapacidad en nuestro país. Y se trata justamente de ajustes razonables en el lugar de trabajo, casos prácticos y recomendaciones. Contarles un poquito sobre Cosmo Inclusión. Nosotros somos una consultora especializada en gestión de inclusión para personas con discapacidad, activa desde el 2019. A lo largo de nuestra trayectoria también hemos ampliado nuestro impacto, por lo tanto hemos creado una OTEC, Formación Cosmo, y también la Fundación K Inclusión, destacando también por programas sociales, alcance a nivel nacional y contribución en políticas públicas en diversidad e inclusión. A la fecha hemos logrado también incluir laboralmente a más de 162 personas con discapacidad. También en términos de indicadores, nuestro impacto es que a la fecha hemos logrado llevar a cabo asesorías a 132 empresas y universidades. Hemos alcanzado 15 países, o sea, hemos salido un poquito de Chile y hemos alcanzado ciertos países no solamente en Sudamérica, sino que también fuera, ¿cierto?, del continente. También hemos logrado capacitar a 3.070 personas, cursos de capacitación, talleres, charlas inclusivas, charlas de concientización, talleres variados, ¿cierto? Incluso vivenciales. Y también hemos colaborado en políticas públicas, en normas chilenas, en todos estos temas, ¿cierto?, que contribuyen en que las personas con discapacidad puedan ser promovidos sus derechos, ¿sí? Bueno, entonces, bienvenidos y bienvenidas a esta charla. Eh, y bueno, qué es lo que nos convoca hoy, cierto? El tema de los ajustes razonables, ¿sí? Y me gustaría comenzar empezando con una reflexión, ¿sí? Sabemos que en el contexto actual la diversidad y la inclusión son pilares fundamentales, ¿sí? Y son considerados también desde ahí valores estratégicos, que las empresas que son competitivas priorizan. Y no estamos hablando únicamente de en términos éticos, a nivel normativo o de responsabilidad social. Estoy hablando también de elementos que impactan sustancialmente la capacidad de innovación, la atracción y retención del talento. Y también sabemos que las empresas que gestionen la diversidad y lo incorporan como parte de su ADN son empresas que se diferencian del resto. Son empresas que marcan, ¿cierto? Tienen una imagen corporativa potente, ¿sí? Y no solo por lo que hacen, sino cómo lo hacen. Desde ahí la inclusión sabemos que, por ejemplo, permite el acceso a distintas perspectivas, soluciones, por ejemplo, mejores soluciones y justamente toma de decisiones que son creativas. Además, proyectamos una marca empleadora atractiva, sólida, coherente y capaz también de conectar con distintos públicos o distintas audiencias que valoran el compromiso hacia las personas, ¿sí? Por lo tanto, en otras palabras, la diversidad y la inclusión no solamente son un deber hoy, sino que son una ventaja competitiva y que cualquier empresa estratégica sabe que es importante considerarlo dentro de su ADN y su quehacer diario.
También sabemos que hay que reconocer, ¿cierto?, que la sociedad es un reflejo de nuestras múltiples formas de ser y de hacer, ¿cierto?, de vivir. Todas las personas somos distintas, todos hemos nacido distintos, hemos sido criados distintos, nos hemos desarrollado en distintas disciplinas, en distintas ocupaciones, tenemos distintos intereses, distintas habilidades, ¿sí? Y por lo mismo también todos necesitamos en algún momento en esta vida apoyos. Todos necesitamos apoyos para desarrollarnos, todos necesitamos apoyos para desenvolvernos y participar plenamente. Y desde ahí también entender que puede ser en distintos puntos, momentos de nuestra vida, en distintas etapas, en distintos grados y también en distintas formas. Y también pueden haber personas que van a requerir algunos apoyos más específicos o algunas o tengan necesidades más específicas. Y desde ahí, ¿cierto? También en un entorno laboral para que puedan desarrollar sus funciones de manera óptima, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, sabemos que los ajustes razonables son una herramienta clave para garantizar que todas las personas tengan acceso a oportunidades laborales, que estén en igualdad de condiciones, independientemente de sus capacidades o habilidades específicas. Pero en lo concreto, ¿qué son exactamente los ajustes razonables y cómo pueden aplicarse en la práctica? ¿Sí? Voy a tomar agüita, permiso. Bueno, primero que todo, remontémonos al pasado para entender el origen eh, de dónde surge, ¿cierto?, todo este concepto que estamos conversando hoy y que es tan conocido y tan importante, ¿cierto? Bueno, el concepto tiene sus raíces en la legislación de Estados Unidos y Canadá, dado que ellos son pioneros en combatir la discriminación hacia las personas con discapacidad, sobre todo en el ámbito laboral. No sé si ustedes lo manejaban o lo conocían. Primero que todo surge ya en el siglo pasado en Estados Unidos, por ejemplo, con la ley de rehabilitación de 1973, cuya ley exigía eliminar barreras para las personas con discapacidad en programas con fondos federales. Un poquito más avanzado en el tiempo, ya en los años 90, se refuerza con la ley para estadounidenses con discapacidades, ¿ya? En inglés, las siglas es ADA, que significa American with Disabilities Act, ¿ya? Que establece los ajustes razonables como un derecho en el empleo y otros ámbitos. Por otra parte, tenemos también en Canadá, donde en una Corte Suprema en 1985, justamente a raíz de lo que surgió, digamos, lo que decidió el tribunal, es que justamente se estableció una obligatoriedad justamente aplicar ajustes razonables. ¿Ya? Por lo tanto, sentó las bases del ajuste razonable en un caso en particular que fue bastante polémico en ese país. ¿Sí? O sea, estos temas ya se venían conversando, ya el concepto ya venía gestándose, pero ya fue, por supuesto, también en paralelo tenemos la Organización Internacional del Trabajo con algunos convenios que son importantes destacar, como por ejemplo el convenio 159. Ya a nivel mundial se señala que los principios generales sobre la readaptación profesional y el empleo, permitiendo que la persona con discapacidad obtenga, conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo, promoviendo así la inclusión en la sociedad. Entonces ya la OIT o la Organización Internacional del Trabajo ya nos estaba dando algunas señales de algunos principios generales de este convenio. ¿Sí? Luego, más tarde, en 1988, a través del convenio 168, se establece también como prioridad realizar ajustes razonables. O sea, surge el concepto como tal y habla que justamente que todo miembro, toda persona, todo sujeto deberá garantizar la igualdad de trato a todas las personas protegidas. Y cuando hablamos de personas protegidas, hablamos de personas, especialmente grupos vulnerables, entre ellos personas que podrían tener algún tipo de discriminación por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional, nacionalidad, origen étnico, social, invalidez u edad, ¿ya? En esa época tal vez no se explicitaba todavía el concepto de persona con discapacidad como lo conocemos hoy, porque sabemos también que el concepto ha evolucionado, pero en aquella época se hablaba de personas con invalidez o algún grado de invalidez. Entonces desde ahí ya se surgía, ¿cierto?, como una prioridad para garantizar la igualdad de oportunidades y trato en el empleo. Después, ya años más tarde,
tenemos ya la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto es bastante importante porque sabemos que esto marcó un antes y un después en el mundo. Este fue, siempre digo que fue como el kick-off o puntapié inicial que dio origen a todo lo que estamos haciendo en nuestro país y alrededor del mundo. Y justamente entonces surge y se celebra esta convención en el 2010 sobre los derechos de las personas con discapacidad en la ONU, ¿cierto? En la Organización de Naciones Unidas. ¿Cuál es su propósito? Bueno, promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. ¿Sí? ¿Por qué crearon un tratado específicamente hacia las personas con discapacidad si ya existían tratados internacionales? Justamente porque hasta ese momento estaban siendo completamente invisibilizadas. Y de alguna forma los órganos que estaban encargados de supervisar el cumplimiento de estos tratados internacionales tampoco estaban haciendo un buen trabajo respecto a promover los derechos y proteger los derechos de las personas con discapacidad. No estaban siendo visibilizadas, no estaban siendo consideradas y además los tratados internacionales de alguna forma están aplicando de forma desventajosa o diferente a este grupo, a este colectivo de personas con discapacidad. Por lo tanto, desde la Convención se reconoce, todos los Estados partes de la ONU reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás, como un derecho, como cualquier ser humano. Hay un derecho que es inherente ya por el hecho de haber nacido y también entonces es completamente inalienable y también, por supuesto, la dignidad y el respeto que eso conlleva, ¿sí? Esto incluye tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado, ojo con esto, y también en un entorno laboral que sea abierto, inclusivo y accesible, ¿sí? Acá no queremos tampoco generar situaciones en la cual forcemos la inclusión o presionar a las personas, ¿cierto?, que trabajen en ciertos empleos, ¿ya? Reducir sus posibilidades, sino que toda persona con o sin discapacidad, y sobre todo las personas con discapacidad en el marco de esta convención, tienen derecho entonces a elegir un trabajo libremente convenido, libremente a su gusto y obviamente en este mercado que sea accesible, inclusivo y abierto. Bueno, entre los principales puntos que establece la Convención, dice que los Estados partes deben garantizar la prohibición de la discriminación por motivos de discapacidad en todas las etapas de empleo y por lo tanto ya nos puede dar luces que la persona podría requerir ajustes razonables en todas las etapas del empleo. No solamente cuando ingresa a trabajar y ya ejerce sus funciones, sino que en cada proceso que involucra el ciclo, ¿cierto?, del trabajador desde el punto de gestión de personas. También establece que los estados deben garantizar ajustes razonables en el lugar de trabajo, que es una medida que justamente genera con igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades. También los estados parte deben garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables. Y eso también podría estar relacionado con hacer algunas adecuaciones. Y también establece que se deben garantizar protección de los derechos laborales y condiciones dignas de trabajo, como cualquier otro ser humano en realidad, ni más ni menos. Ya en nuestro país, ¿cierto? Ya empezando a acercarnos a algo que nos afecta a todos los chilenos, ya sabemos que la ley 20.422 es la primera ley en Chile que aborda este tema desde la perspectiva de la inclusión, ¿sí? Esta ley lo que hace es justamente alinearse a la convención, después que nosotros ratificamos justamente el Trato Internacional, y por lo tanto en consonancia con esta convención nace la 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, ¿ya? ¿Cuáles son los temas que podemos destacar de esta ley? Que por mucho que no sea tan conocida o no tan popular como la ley de inclusión o como ahora la ley de gestor, es muy importante porque justamente sienta las bases de todo lo que estamos viendo ahora y que prontamente vamos a regresar a propósito de la 21.690, ¿ya? Uno de los temas a destacar es que esta ley establece que la contratación de personas con discapacidad se tiene que regir por el Código del Trabajo, al igual que todos los colaboradores, al igual que todos los otros trabajadores. Esto significa que antes no estaba explicitado si es que el Código del Trabajo debía aplicar de la misma forma a personas con discapacidad.
Por lo tanto, acá estamos dejando en claro que ya desde este momento el Código del Trabajo, en términos de derechos y deberes, aplica de la misma forma a personas con o sin discapacidad. Es una primera medida positiva hacia la inclusión y la participación plena. Además, esta ley establece algunos cambios y modifica el artículo 154 del Código del Trabajo, agregando que en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, o más conocidos como el RIOS, debe incorporar o debe realizar ajustes necesarios, servicios de apoyo que permitan al trabajador con discapacidad un desempeño laboral adecuado. Aquellas empresas que todavía no han incorporado en el reglamento interno esta cláusula, que es mínima y que es exigida, de hecho, por el Código del Trabajo y que es multada, les recomiendo que lo hagan. Además, la 20.422 ya nos venía diciendo, ¿cierto?, dentro de las medidas de acción positiva, nos mencionaba en el artículo 24 que toda persona o institución pública o privada independiente que ofrezca servicios educacionales, capacitación o empleo, exigiendo la rendición de exámenes u otros requisitos análogos, deben realizar ajustes necesarios para adecuar los mecanismos, procedimientos y prácticas de selección en todo cuando se requiera para resguardar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad que participen en ellos. Por lo tanto, si bien en esa época todavía no era una obligatoriedad, sí se consideraba justamente una medida positiva o de acción positiva para justamente promover la igualdad de oportunidades y la inclusión social. ¿Sí? Ahora, sabemos que la ley chilena no contempla un mecanismo concreto para implementar ajustes razonables, no está protocolizado, digamos, todavía no se han entregado, digamos, directrices de buenas prácticas o algo que ya esté regido por norma, pero sí nos deja en claro que son medios para alcanzar la igualdad de oportunidades, ¿sí? Y la igualdad de condiciones para, con otros trabajadores. Entonces, ¿qué son los ajustes razonables? ¿Ya? Bueno, hay distintas definiciones, pero a mí la definición que lo personal más me agrada es justamente la definición de la convención, que es más o menos, suena así. Aquellas acciones que constituyan modificaciones y adaptaciones necesarias, adecuadas y pertinentes, que no compongan o no impongan una carga desproporcionada o indebida, que tienen por objeto o objetivo garantizar el acceso, la participación y el goce pleno en igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tratar de hablar y vamos a tratar de ir un poquito revisando esta definición por partes para que quede muy claro lo que son los ajustes razonables y qué no son los ajustes razonables. ¿Ya? Bueno, primero que todo, los ajustes razonables generalmente son adecuados, ¿cierto? Acá se habla que son adecuados y pertinentes, ¿ya? Es decir, cuando hablamos de que algo es adecuado, hablamos también que hay un tema que se llama ajuste. No se habla de cambio, no se hablan de transformaciones adecuadas. Hay una palabra que también es clave, que es ajuste. Y cuando hablamos de ajuste, tiene que ver con transformar respecto a un estado inicial, acomodar, solamente alterando algunas características, pero sin cambiar o modificar la esencia, ¿ya? O un núcleo central de lo que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Entonces, algo que es clave acá, el ajuste razonable es un ajuste, acomodación, alterar algunas características o, ¿cierto?, hacer algunos pequeños cambios, pero nunca, nunca vamos a modificar la esencia. Esto implica que nos vamos a inventar trabajos nuevos, como por ejemplo para tal vez cumplir con la cuota, o vamos a hacer cambios significativos que van a impactar a otras personas, ¿ya? Entonces, siempre van a ser ciertas sutilezas que no van a, obviamente, generar alguna dificultad probablemente al entorno o al puesto de trabajo en sí, ¿cierto? Una acomodación, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que perseguir? Es que justamente el ajuste razonable, si es adecuado, tiene que comprender la eliminación o mitigación de factores ambientales que limitan o dificultan el desarrollo laboral. Por ejemplo, si hay una persona que le molesta la luz, porque no sé, la luz es muy fuerte,
o la luz, ¿cierto? Hay una luz que es fría y otra luz que es cálida, o etcétera, ¿ya? Es un ejemplo. Y puede ser que, claro, esto es parte del entorno laboral, pero si nosotros cambiamos la luz, primero es una sutileza, es un ajuste, y esto no significa, obviamente, que va a impactar directamente en el trabajo de la persona. Los ajustes, entonces, lo que involucra justamente es que vamos a eliminar aquello del entorno que está dificultando, que está generando una barrera, o vamos a disminuirlo, ¿cierto? Que quizás, por ejemplo, una persona que tenga dificultades en ciertos estímulos sensoriales, que los perciben y le cuesta integrarlo, le afectan, lo vamos a tratar de bajar el volumen, de ir mitigando, ¿cierto? De manera que la persona esté mucho más cómoda, ¿sí? Y esto puede ser en cualquier orden de materia, ¿sí? Los ajustes razonables son particulares. Generalmente se implementan a partir de una solicitud. Generalmente es para una persona en particular que lo requiere, se ajusta a una persona, a un grupo de personas. Generalmente yo digo que es un traje a la medida. Generalmente yo digo que es algo que tiene nombre y apellido, ¿ya? Y que nosotros no podemos extrapolar que porque la persona tenga quizás la misma condición médica o la misma dificultad o limitación funcional, vamos a aplicar los mismos ajustes razonables. No, todas las personas son casos particulares y vamos a evaluar cada uno de manera distinta, ¿sí? Los ajustes razonables también importante, a propósito de que son particulares, no se diferencian completamente el concepto de accesibilidad. A lo que voy con esto no es que no se complementen, ¿cierto? O que sean relevantes entre sí, sino que justamente la accesibilidad tiene que estar garantizada como un derecho por normativa, independientemente si alguien lo solicita o no. Es decir, puede haber un entorno laboral que cumpla con todas las medidas de accesibilidad, ¿cierto? Que cumpla con todo lo que establece el decreto, con todo lo que es la accesibilidad universal, pero igualmente pueden existir personas que requieren ajustes razonables. Por lo tanto, si bien ambos conceptos de alguna forma promueven la accesibilidad, promueven la participación, son distintos y son muchas veces complementarios. Por lo tanto, no nos tenemos que quedar tranquilos que porque la empresa aparentemente contamos con todas las condiciones de accesibilidad, somos 100% inclusivos y nos quedamos tranquilos, no tenemos que implementar ajustes razonables, no, porque es distinto, es algo que afecta a la persona y tiene que ver con el día a día, con detalles, sutilezas que afectan justamente su desempeño diario. Los ajustes razonables son necesarios, son pertinentes, ¿ya? O sea, cualquier cosa no es un ajuste razonable, hay que evaluarlo, ¿ya? Justamente hay una toma de decisiones, ¿sí? Entonces, ojo con esto, los ajustes razonables no son privilegios o concesiones hacia los trabajadores con discapacidad, es una condición base para lograr la igualdad de oportunidades, es decir, cuando nosotros estamos implementando o proporcionando ajustes razonables, lo que estamos haciendo es nivelar la cancha. Si una persona tiene una limitación funcional y un trabajador aparentemente no tiene ninguna limitación funcional, ningún diagnóstico, ¿cierto?, que esté generando alguna dificultad en el día a día, no podemos pretender que partan de la misma, desde la misma o de una posición igualitaria, ¿ya? Entonces, desde ahí hay un concepto que tiene que ver con la equidad. Le vamos a dar a cada uno lo que necesita o los apoyos que requiere de forma individualizada para que realmente podamos todos partir de una posición igualitaria y todos tener, de cierta forma, el mismo tipo de ventaja, ¿sí? Pensando, obviamente, que podamos todos desarrollarnos plenamente como cualquier otro ser humano. Por lo tanto, su función es garantizar la igualdad para ejercer los derechos fundamentales. Acá nosotros no estamos haciendo tratos especiales, acá nosotros no estamos haciendo la diferencia, sino que nosotros estamos entendiendo que hay una realidad biológica que está impidiendo que la persona pueda participar, que la está restringiendo, ¿ya? Y por lo tanto nosotros nos vamos a preocupar de eliminar aquellas barreras que justamente estarían afectando su desempeño diario, ¿sí? No imponen una carga desproporcionada, ya eso también es importante. O sea, también los ajustes razonables, hay una toma de decisiones asociada, ¿ya? Hay que evaluar la pertinencia, si vale la pena, si es práctico, si realmente favorece a la persona, si va a generar un impacto positivo. Tienen que ser viables, ¿ya? O sea, es algo que en términos de, ahí vamos a revisar algunos criterios de razonabilidad, pero tienen que ser viables,
tienen que no perjudicar a otras personas o trabajadores, ni en sus funciones, ni en el entorno, ni en el día a día, ¿sí? Además, generalmente importante, son sencillos. Generalmente deberían ser sencillos porque son ajustes y generalmente son de bajo costo. O de lo contrario, tendríamos que ir ponderando el costo-beneficio de realizar dicho ajuste. Por lo tanto, cuando el día de mañana algún trabajador o trabajadora le solicita un ajuste razonable, revisemos el caso. No generalicemos, preguntemos, evaluemos y vamos a ver entonces algunas recomendaciones para que usted también lo pueda implementar en su empresa. ¿Cuándo son razonables los ajustes? Ya acá hay dos elementos principales que nosotros tenemos que considerar. Primero, identificar medidas eficaces, o sea, algo que funcione, que sea viable, que sea práctico, o que suprima completamente, o como les decía, mitigue o disminuye las barreras que encuentra el trabajador o la trabajadora con discapacidad. ¿Ya? Y también, por otro lado, que no es menor, evaluar el carácter razonable de dicho ajuste. ¿Sí? Entonces, primero que todo, ¿qué entendemos por medidas eficaces? ¿Sí? Porque suena como un concepto bastante amplio, ¿ya? Para traducirlo entonces en palabras, son aquellas que permiten al trabajador desempeñar las funciones esenciales de un trabajo específico. Eso también es clave. Las funciones esenciales de aquellas que no son esenciales, ¿ya? Después, en otras palabras, entonces, en aquellas medidas que suprimen o mitigan suficientemente las barreras con las que se puede encontrar un trabajador o trabajadora, permitiéndole con ello el acceso al empleo, continuar y progresar en él. Acá lo que buscamos para que haya inclusión plena y efectiva, no solamente que haya un contrato laboral, ya no nos quedemos como listo, cumplí con la cuota, ya tengo a la persona en registro electrónico laboral, y hizo la comunicación electrónica, me quedo tranquilo. No, acá nosotros queremos generar las condiciones en igualdad de oportunidades. Nosotros acá queremos que las personas puedan ejercer su derecho como corresponde. Acá nosotros queremos que las personas participen, sean realmente incluidas, sean uno más del equipo. Y para ello necesitamos implementar ajustes razonables. ¿Ya? Ahora, no siempre quizás las personas van a requerir, pero es importante que nosotros como empresa o como nosotros como también organizaciones que estamos apoyando a la empresa, siempre tengamos en consideración preguntar si requiere algo. ¿Sí? Y obviamente diferentes tipos de barreras darán lugar a necesidades diferentes de tipos de ajustes, ¿ya? Distintas personas con distintos grados de discapacidad, con distintos diagnósticos, con distintos tipos de barreras que enfrentan día a día, en distintos entornos, en distintas funciones, o sea, son varias variables o bastantes variables que nosotros tenemos que ir justamente visualizando. Caso práctico, por ejemplo, acá tenemos unas barreras. Gloria trabaja a jornada completa y sufre de artritis reumatoide. Siente que los dolores articulatorios y la rigidez son más intensos a primera hora de la mañana, pero que con el día se van aliviando. ¿Sí? O sea, generalmente sabemos que el diagnóstico es así. La artritis afecta siempre al levantarse en las primeras horas de la mañana, ¿cierto? El dolor muchas veces es muy severo, ¿ya? Pero obviamente esto va disminuyendo a través del día. Por tal motivo, le resulta difícil trabajar hasta media mañana, por tanto, solicita una reducción de su horario de trabajo. Medidas eficaces. Se le permite a Gloria reducir su contrato al 70% de jornada completa, o sea, la persona en vez de entrar a las 8 va a entrar a las 11 de la mañana. ¿Ya? Pero podrá recurrir al horario flexible para que algunos días pueda empezar antes o después, entendiendo que, ojo, la condición es médica, ¿cierto? Y el estado o la situación de discapacidad que vive una persona va a ir variando, ¿ya? Esto no es dicotómico, no es que un día que uno se pueda sentir siempre bien o uno siempre se siente de la misma forma. Esto va variando, es fluido. La salud es fluida. Hay días que nos sentimos mejor, hay días que nos sentimos más o menos, hay días que no nos podemos levantar. Bueno, lo mismo pasa sobre todo a las personas que tienen algún tipo de diagnóstico, ¿cierto? Como es la artritis reumatoide, como es la fibromialgia. Hay días que se sienten bien, pero hay días que aunque no se les note a simple vista, de verdad les afecta y de verdad que sienten que no se pueden levantar, ¿sí? Por lo tanto, es importante que como empresa podamos conversar previamente esto sin que afecte, obviamente, la productividad de la empresa. Por otro lado, tenemos otro caso. Pedro va a empezar a trabajar en un supermercado de tamaño medio,
se encargará de colocar alimentos en los estantes y ayudar cuando lleguen los suministros, pero tiene una discapacidad intelectual que limita algunas de sus facultades, por ejemplo, la comunicación y la lectura. ¿Qué podemos hacer como medidas eficaces? Bueno, la empresa le puede asignar un tutor, una mentora, en este caso sería su compañera Sara, impartiendo información o compartiendo información que sea específica, esencial, para obviamente apoyar en este caso a Pedro, ¿ya? Ella se reuniría todos los días, ¿cierto? Un momento antes de que asuma sus funciones para entregarle todas las directrices, ¿sí? Y sobre todo la primera semana, como estamos ahí en mentoría y en un proceso de adaptación, pero va a quedarse junto a Sara para que justamente la primera semana, cuando tenga dudas o se sienta un poco insegura, ella pueda apoyar, ¿sí? A medida que aumenta su confianza, vamos retirando los apoyos, ¿cierto? Y va asumiendo distintas funciones que son obviamente compatibles con su perfil, ¿ya? Pedro sabe que puede confiar sus preocupaciones a Sara, o sea, hay una figura, ¿cierto?, de confianza y un vínculo, ¿cierto? Y eso facilita también la correcta inclusión en el lugar de trabajo. Ahora, ¿cómo se puede evaluar el carácter razonable? Como les decía, hay algunos criterios de razonabilidad. Por ejemplo, el costo. ¿Cuánto valen? ¿Ya? ¿Lo podemos pagar? ¿Tenemos presupuesto para ello? ¿Ya? El tamaño y la cifra de los negocios de la empresa u organización obligada a proporcionar los ajustes. Puede ser que la empresa sea un holding, tenga varios trabajadores que tenga que proporcionarle ajustes razonables, o puede ser que realmente una cada tantos de repente pide algo, o incluso no tienen costo, ¿ya? El funcionamiento y la organización de la empresa. Ya todas las empresas tienen distintas estructuras de trabajo, funcionan de manera distinta y se organizan de manera distinta, tienen una coordinación distinta. Entonces, desde ahí, esto en la forma en que nosotros trabajábamos y funcionábamos y nos coordinábamos y nos organizamos día a día, ¿nos estaría impactando, nos estaría afectando? También, si estos ajustes benefician a más personas, por ejemplo, lo formula Pedro, pero a la larga puede impactar positivamente a más personas del equipo o incluso a clientes externos, ¿ya? La existencia de financiación pública o de otra fuente, ¿ya? Actualmente en Chile no hay financiamiento estatal, digamos, o subsidio, ¿cierto? Apoyo para las empresas que contraten personas con discapacidad. Pero sí podemos evaluar de manera interna si podemos contar con algún tipo de financiamiento de otra índole que pueda cubrir, reembolsar en parte o la totalidad del costo de los ajustes, ¿sí? Generar algún tipo de convenio, evaluar el tema, por ejemplo, de las ayudas técnicas, que es así que son gratuitas, ¿cierto? Entonces, ahí orientar y asesorar a la persona con discapacidad. Y también algo que también es bastante importante, que dentro de los criterios de razonabilidad, es que hay requisitos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si vamos a implementar un ajuste razonable, asegurarnos que no va a ser perjudicial justamente para la seguridad y la salud de los trabajadores, ¿sí? Caso práctico, ¿ya? Por ejemplo, Paula es sorda y ha solicitado un puesto para trabajar en una tienda de arreglos de ropa. Se trata de una empresa pequeña, ¿cierto? Tiene 10 trabajadores, la totalidad de las cuales se turnan para ocuparse de la recepción y para trabajar en las máquinas de coser. Ya se van turnando. Es bastante chiquitito entonces, como hablamos los chilenos, el espacio. A la empresa le preocupa si Paula podrá desempeñar todas las funciones o todas las responsabilidades que conlleva el puesto. Ella es capaz de leer los labios y puede ocuparse personalmente de las peticiones de los clientes, pero no puede responder el teléfono. Entonces, claro, Paula es una persona sorda, puede leer los labios, ¿cierto? Y puede entonces presencialmente, puede atender a los clientes, puede trabajar como recepcionista y a la vez también puede trabajar en las máquinas de coser. Vamos a evaluar la situación. Entonces, el trato con los clientes principalmente cara a cara, es personal, ¿ya? Es cuando las personas se acercan, en este caso, a la tienda, ¿ya? Y siempre hay algunos empleados, que justamente hablamos que son 10 trabajadores, siempre van a haber otros empleados que podrán atender llamadas telefónicas que tarde y mal y nunca ocurre, ¿ya? De modo que esto no supone una carga desproporcionada, ¿sí? La empresa contrata a Paula sabiendo que lo ajuste que va a necesitar es que no va a atender el teléfono, que lo pueda atender otra persona. Pero sabemos que en ese caso entonces la función esencial, en este caso,
es atender al cliente cara a cara y utilizar las máquinas de coser. Y de repente, en algunas ocasiones, como función no esencial, podría entonces surgir que la persona, en este caso, tenga que atender llamadas. Entonces, qué importante acá es también distinguir algo que es esencial de aquello que no es esencial, ¿sí? Si el trabajo esencialmente involucra que la persona conteste llamadas, que la persona pueda escuchar, que la persona tenga que relacionarse constantemente con otros, por supuesto no podríamos considerar a Paula. Sin embargo, en este caso particular, como sabemos que el trabajo se trata simplemente de atender a público en un formato presencial y atender las máquinas de coser, en general no es complicado que las otras compañeras puedan ahí poder distribuirse las llamadas telefónicas que a veces ocurren. Vamos entonces, a propósito de ello, a identificar justamente los elementos esenciales de los no esenciales del empleo, porque esto es importantísimo a la hora también de tomar decisiones, ¿ya? Entonces, distinguir entre funciones esenciales y no esenciales es importante para que el empleador evalúe las solicitudes de ajustes razonables, ¿ya? Si un trabajador no puede desempeñar determinado elemento del puesto de trabajo, incluso con ajustes razonables, es necesario que el empleador considere si esa parte del puesto de trabajo es o no esencial, ¿ya? Entonces, van a ver entonces, cuando nosotros hacemos evaluaciones funcionales, cuando hacemos análisis de puesto de trabajo y vemos la compatibilidad de un perfil con el cargo, y vemos que de repente hay algunas brechas, pero que se podrían cubrir, incluso tratando de cubrir estas brechas con los ajustes razonables, a veces no funciona. Pero acá lo importante eh, ¿es esencial o no es esencial que esta persona lleve a cabo esta función? Porque si no es esencial, se lo podemos dejar a otro compañero o lo eliminamos, ¿sí? O buscamos otra forma. Si la tarea entonces no es esencial, el empleador quizás la podría reasignar a otras personas. Como principio general, no cabe esperar que el empleador contrate un trabajador extra para que no pueda desempeñar, que para que haga las funciones de lo que la persona no hizo, o no, para contratar a una persona que no puede desempeñar las funciones esenciales, ¿ya? Entonces, acá lo importante es que si la persona, habiendo proporcionado ajustes razonables, puede llevar a cabo las funciones esenciales, sí, entonces el trabajador sí es compatible con el puesto de trabajo. Si el trabajador, por ejemplo, se le proporciona ajustes razonables y aún así no puede, ¿cierto? Estamos hablando de capacidad funcional, no puede llevar a cabo las funciones que son esenciales, por lo tanto, no es una persona que califica para el puesto. Por lo tanto, por eso es tan importante distinguir qué es esencial, qué no es esencial, de qué podemos prescindir y de qué no, y que en qué medida los ajustes razonables realmente nos logra apoyar, nos logra mitigar o eliminar estas barreras, y en qué medida quizás tampoco el ajuste razonable lo logra. Ahí vemos qué tan grande es la brecha y qué realmente, si realmente la persona es compatible con el puesto. Algunos casos prácticos a propósito de entonces de funciones esenciales de aquellas que no son esenciales, ¿ya? Primer caso, a María se le ofrece el puesto de profesora de historia. En la descripción del puesto de trabajo se dice que quizás ocasionalmente tenga que viajar acompañando a los chiquillos, ¿cierto? A los alumnos, a los estudiantes, ¿cierto? En una excursión anual, ¿ya? Para visitar otro país. Pero esto es ocasional y quizás lo tenga que hacer, ¿ya? María es madre soltera de un hijo de 4 años. Debido a que tiene que cuidar a su hijo, le es imposible ausentarse varios días en esta excursión. Indica que no podría participar entonces anualmente cuando se lleva a cabo esta actividad. Y esto, como ya sabemos, estaba descrito en el puesto de trabajo, en la oferta laboral, pero no es un elemento obligatorio del plan de estudio. Y solamente asiste una minoría de alumnos, que generalmente son alumnos que tienen el recurso para ir de excursión, ¿ya? Esto no va entonces parte del plan formativo o el plan de estudio, sino que es algo extracurricular, y que es algo en el fondo que van las personas que pueden ir, ¿sí? Que tienen en el fondo las condiciones, las facilidades o la oportunidad de ir, ¿ya? La evaluación, entonces, el colegio concluye que se trata de una función no esencial, ¿cierto? Porque ocasionalmente, o sea, es algo que es una vez al año, es algo que no es obligatorio y no está en el plan entonces de estudios. Y además asisten la minoría de los alumnos, por lo tanto son los alumnos que solamente lo pueden costear, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, María puede asumir el puesto de trabajo sin tener que desempeñar esta tarea. Perfectamente ella, en esta sola actividad puede ausentarse y puede ir otro profesor, ¿ya?
Por otro lado, en contraparte, vemos a Juan, que se le ofrece un puesto de trabajo de geografía. El puesto exige que el profesor lleve a alumnos a excursiones de campo, ¿ya? No obstante, Juan se ocupa de cuidar a su madre que tiene demencia. En este caso particular, él tiene que estar presente por las noches para darle de comer y ayudarle a que se acueste. ¿Cuál es el problema aquí? Que justamente Juan explica que él no podrá participar en alguna de las excursiones porque tiene que cuidar a su madre, ¿cierto? Pero en este caso, las excursiones y como profesor de geografía, esto es esencial, ¿ya? Esto es obligatorio y es parte del plan de estudio. Por lo tanto, en este caso, la escuela, el colegio, el liceo, no puede darse, ¿cierto?, la libertad de contratar y no puede modificar tampoco esta parte del puesto porque es uno de los temas que son más relevantes justamente en su rol de profesor. Por lo tanto, Juan no podría asumir este empleo. Pero eso no significa que el día de mañana pueda postular un empleo que no tenga esta dificultad, ¿sí? Entonces, siempre hay una persona para un puesto, dependiendo del contexto de su vida, dependiendo de la condición en la que se encuentra, etc. Entonces, por eso podemos ir compatibilizando, ¿sí? Y si no era este puesto, puede ser otro en un tiempo más. Ahora, ¿por qué deberían los empleadores proporcionar ajustes razonables? Como ya les mencioné en su momento, la convención lo establece. ¿Ya? El artículo 4, justamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, prescribe que los estados partes adopten medidas legislativas para aplicar sus disposiciones, entre ellas la de tomar medidas para eliminar la discriminación por parte de empresas privadas. Ahora, claro, no lo habla de forma explícita, pero justamente ya sabemos que se considera una forma de discriminación el no proporcionar ajustes razonables para la convención. ¿Ya? Ahora, algo que es tan importante a propósito de la 21.690, esta ley que fue publicada en agosto del año pasado. Hay un nuevo artículo del Código del Trabajo, ¿ya? Que es el artículo 157 de Quinquies. Y dice que las empresas sujetas a la obligación establecida en el artículo 157 bis, es decir, la ley de inclusión, deberán realizar los ajustes necesarios para adecuar sus mecanismos, procedimientos y prácticas de reclutamiento y selección de personal, en todo cuanto se requiera para resguardar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad que participen en ellos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 20.422. ¿Se acuerdan que yo ya se lo había mencionado? Esta ley, la 20.422, ya lo había mencionado como una medida de acción positiva, ¿sí? Para promover los derechos, para promover la igualdad de oportunidades y la inclusión social. Sin embargo, la 21.690 toma este artículo y dice, no, 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 ahora es una obligación. Ahora hay un artículo del Código del Trabajo que le exige a las mismas empresas que están obligadas de la ley de inclusión a también incorporar ajustes razonables sí o sí en su quehacer diario. Beneficios asociados al ajuste razonable: crear un entorno inclusivo, reducir la rotación de personal, ahorrar costos en contratación, porque obviamente la persona está cómoda, está en condiciones óptimas y por lo tanto no hay esta rotación que en algún momento se generaba con la ley de inclusión, ¿cierto? Porque los equipos quizás no están preparados y no están generando las condiciones óptimas. Un empleado satisfecho y con las herramientas necesarias, obviamente se va a desempeñar bien, contento, satisfecho, ¿cierto? Animado, interesado y por lo tanto productivo. Las empresas que demuestran un compromiso con la diversidad y la inclusión suelen tener mejor reputación, como ya habíamos conversado, o sea, son empresas que van a tener una imagen corporativa potente, sólida, y obviamente van a conectar con otros públicos, ¿ya? Los ajustes razonables pueden generar ahorros a largo plazo, ¿cierto? Porque justamente como vamos a reducir la contratación de personal, también a la larga no, vamos a tener tal vez menos procesos, ¿cierto? Vamos a generar menos procesos en la que busquemos personas con discapacidad, menos tiempo y obviamente menos situaciones que van a quedar sin personal. Algunas consideraciones o recomendaciones importantes entonces para una empresa que quiere ser inclusiva. Como ya habíamos conversado, sí o sí tenemos que incluir en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad las cláusulas mínimas acerca de ajuste razonable, ¿ya? Tenemos que incluir todo lo que tiene que ver con los servicios de apoyo, accesibilidad universal, ¿cierto? Medidas de prevención y ajuste razonable, ¿ya? Y además se recomienda elaborar y socializar un protocolo de inclusión justamente para implementar ajustes razonables. ¿Por qué? Porque claro, si bien hay muchos ajustes razonables que se pueden implementar de forma o de manera informal, siempre es bueno contar con un registro,
siempre es bueno contar con un respaldo y también tener todas las consideraciones, todos los criterios para realmente la toma de decisiones. Para implementar ajuste razonable, entonces, como ya les había mencionado, hay que revisar, considerar todas las fases o todas las etapas del ciclo de vida de un trabajador con discapacidad, ¿ya? En ese sentido, la primera fase de reclutamiento y selección, para que la persona pueda participar en igualdad de oportunidades como los otros candidatos y candidatas, ¿ya? Una vez que, por ejemplo, la persona se desarrolle laboralmente, pero considerando, por ejemplo, la inducción, el onboarding, la capacitación para adecuarse o adaptarse al puesto de trabajo, una vez que ya está desarrollándose en sus funciones o una vez que ya haya pasado un tiempo y estamos evaluando su desempeño en el cargo. Incluso cuando la persona es promovida, incluso cuando la persona es ascendida, también podría requerir algún ajuste razonable. Entonces, también hay que tenerlo presente. En todo momento, el ciclo de vida del trabajador con discapacidad o de la persona trabajadora con discapacidad podría requerir ajustes razonables. Por lo tanto, no nos saltemos a hacer la pregunta. En pedir no hay engaño. ¿Ya? Siempre, no hay, acá no hay preguntas buenas ni malas, acá siempre, en el mundo de la inclusión, preguntar vale oro. ¿Sí? Más que pasar a llevar al otro, más que asumir. Algunos elementos a considerar entonces para implementar ajustes razonables. Primero, obviamente, hay que establecer un espacio de diálogo, de confianza, para que la persona con discapacidad pueda mencionar su experiencia del día a día, su vivencia, y obviamente los ajustes razonables se puedan basar en lo que vive cotidianamente la persona, en la persona que lo solicita. Este espacio de diálogo, entonces, para que la persona levante, mira, esto es lo que a mí me pasa en el día a día, esta es mi experiencia. ¿Sí? Evaluar la pertinencia. ¿Es pertinente? ¿Es adecuado? ¿Es eficaz realmente para garantizar derechos laborales? ¿Realmente vamos a lograr que impactar positivamente en el trabajo, la productividad, que la persona pueda desenvolverse bien, que participe, que sea incluida, que tampoco afecta al otro compañero? Considerar criterios de razonabilidad para la toma de decisiones, como les había dicho, costo, magnitud, los efectos para terceros, los requisitos o el impacto que podría tener en la salud y la seguridad. Y por supuesto, es importante contar con un proceso de validación por parte del colaborador. Nunca, nunca implementar un ajuste razonable sin que el colaborador o la persona afectada o interesada esté de acuerdo, porque esa es la primera persona a la que hay que preguntar. Como dice por ahí un eslogan, o no un eslogan, pero la frase que dice la convención, nada sobre nosotros sin nosotros. Primero, para llegar a una decisión, y si la vamos a implementar, justamente algún tipo de ajuste razonable, en este caso hay que preguntarle a la persona con discapacidad si le parece que es lo más adecuado, ¿sí? Algunas recomendaciones o alguna una propuesta respecto al procedimiento, ¿ya? Para implementar estos ajustes razonables, para elevar esta solicitud. Por ejemplo, la persona con discapacidad tiene una solicitud, ¿sabes qué? Necesito ajuste razonable, tengo dificultades en mi día a día, siento algunas limitaciones funcionales, hay unas barreras con las que me enfrento día a día, etc. Una reunión inicial para tener este diálogo, esta conversación, ¿cierto? Para poder saber qué es lo que está afectando a la persona, en qué medida, en qué tipo de funciones, en qué tipo de entornos y en el fondo el detalle, ¿sí? Evaluar, evaluar realmente la pertinencia. Si nosotros aplicamos algún ajuste razonable, estos ajustes razonables realmente van a servir, realmente van a ser eficaces, van a ser prácticos, ¿sí? La toma de decisiones, evaluar todos los criterios de razonabilidad, costes, volumen, el impacto o afectar a terceros, justamente los requisitos para la seguridad de la salud, ¿cierto? Incluso se puede beneficiar a otros. La resolución, entrega de la respuesta al trabajador, obviamente con su respectiva validación, que le parezca bien, ¿sí? Y desde ahí la implementación. En la implementación propiamente tal del dicho ajuste razonable se recomienda que por favor cuenten con un respaldo, un registro, en el cual la persona reciba conforme, con fecha, con firma y que obviamente con algunas directrices que la persona pueda avisar, por ejemplo, cuando el ajuste razonable ya deje de ser útil, que pueda avisar también, que pueda cuidar el ajuste razonable si se le proporciona algún tipo de elemento, ayuda técnica, eh, etcétera, ¿sí? Y además un seguimiento periódico en el cual vamos evaluando todavía si es pertinente o si es necesario retirar el ajuste razonable o si requiere otro, ¿sí?
Algunos tipos de ajustes razonables son asociados, por ejemplo, al entorno laboral. Ojo, así que no generalicemos. Existen muchos tipos de ajustes razonables. No solamente son los que ustedes imaginan. La verdad es que hay un universo de posibilidades como universo de seres humanos que somos. Por lo tanto, hay ajustes razonables, entonces, como les decía, de entorno laboral. Por ejemplo, reorganización del espacio, del mobiliario, de, por ejemplo, las modificaciones de la estructura del puesto de trabajo, ¿ya? Un asiento ergonómico, ya una silla regulable, contar, por ejemplo, con rampa, contar, por ejemplo, con un elevador para sillas de ruedas, ¿sí? Contar con carpetas codificadas, ¿sí? Asistencia tecnológica, dispositivos, herramientas, software, ¿sí? Ayudas técnicas, por ejemplo, en este caso, si bien las ayudas técnicas generalmente se tienen que orientar a la persona para que lo pueda gestionar de manera personal, ¿ya? Por ejemplo, un lector de pantalla, ¿ya? Eh, y distintos tipos, ¿cierto? De sistemas que existen para facilitar la accesibilidad de personas, por ejemplo, con discapacidad de origen sensorial. La organización del trabajo en cuanto a la jornada laboral. Por ejemplo, la modalidad de trabajo, como en el caso de, me parece que de Sonia, ¿ya? La jornada laboral, los horarios flexibles, para que se toma la medicación, para que pueda comenzar un poco más tarde, para que se pueda retirar un poco antes, obviamente guardando las proporciones en términos de contrato, en términos de horas trabajadas, y obviamente no haciendo vista gorda de que si la persona está trabajando menos tiempo que un trabajador en el mismo puesto, no le vamos a pagar lo mismo, ¿sí? Por eso digo que es un ajuste razonable y no estamos generando privilegios, estamos acomodando simplemente. También organización de apoyos, apoyos que puede ser desde el punto de vista de un tutor, un mentor, o capacitar a la persona, supervisar a la persona, generar una inducción con algún tipo de ajuste razonable para que la persona logre internalizar bien todas las funciones de su puesto y pueda adaptarse también a la empresa, ¿sí? Sobre todo el primer periodo. Les voy a nombrar rápidamente algunas adecuaciones para distintos perfiles, por ejemplo, adecuaciones para personas con déficit visual, por ejemplo, una lupa de mano portable, aumentar el tamaño de la letra, tener, por ejemplo, teclados con puntos localizadores, mejorar la iluminación, tal vez algo tan simple como eso. Por ejemplo, despejar los pasillos, instalar orillas de color contrastante para poder identificarlas en las escaleras, configurar, perdón, acciones o opciones de accesibilidad de sistemas operativos, rediseñar las páginas web o contar que todo el sistema interno, el intranet que tenga la empresa, sea accesible. Que, por ejemplo, el manual del empleado sea accesible, las políticas, los procedimientos en línea, etc. Algunas adecuaciones para personas con déficit auditivo, por ejemplo, utilizar las tecnologías inclusivas que aumentan las posibilidades de comunicarnos, mensajes instantáneas, correos electrónicos, los subtítulos o, por ejemplo, traducción en tiempo real, ¿ya? Por ejemplo, poder grabar las reuniones, las videoconferencias, proporcionar un intérprete calificado, ¿cierto? Como lo estamos haciendo hoy. El entrenamiento básico de lengua de señas al equipo de trato directo, ¿sí? O un sistema en que todos los compañeros y compañeras, una lengua de señas que todos conozcamos tal vez como a la interna de la empresa y entre nosotros nos entendemos y la persona con discapacidad también. Por ejemplo, si trabaja con clientes, notificar a los clientes que la persona tiene una pérdida auditiva y que se tiene que dirigir al rostro, pedirle a los clientes que también puedan anotar sus preguntas en papel si la persona sabe leer y escribir, utilizar espejos estratégicamente ubicados para que la persona con discapacidad auditiva pueda detectar si es que hay personas que están a su espalda. Algunas adecuaciones también para personas con déficit intelectual, por ejemplo, priorizar asignaciones de trabajo, reducir las distracciones, contratar o considerar un mentor, tutor, ¿cierto? Como les habíamos mencionado en el caso de Pedro, ¿sí? Permitir horas de trabajo flexible, en las cuales hay una carga de trabajo, un ritmo de trabajo adecuado a la capacidad del trabajador, utilizar calendarios recordatorios en el caso de que la persona requiera llevar a cabo alguna tarea o cumplir con algún acuerdo. Preferir material siempre gráfico, visual, fotografías, diagramas, símbolos, señaléticas. Convertir el texto de escrito en audio, porque las personas en general
con discapacidad intelectual no saben leer, o si leen tienen lectura global, o tienen algunos casos sí saben, pero siempre es importante saber si es que efectivamente sabe o no leer, y si no, no le compliquemos la vida, se lo decimos en un formato audible, ¿ya? Y que también no complicar al mismo trabajador con discapacidad, si no sabe escribir, ¿cierto? Que pueda dar una respuesta verbal en vez de escribir. Personas con déficit motor, proveer baños accesibles con todas las condiciones que establece el decreto 50 para personas con movilidad reducida, proporcionar una ruta accesible desde el puesto de trabajo a las distintas áreas de trabajo, ¿ya? Flexibilidad para usar licencia o para también llevar a cabo, por ejemplo, actividades diarias. Por ejemplo, la persona podría tardar más tiempo en desplazarse, más tiempo en almorzar, en ir al baño, implementar el teletrabajo como opción, o también, como ya les había dicho, una estación de trabajo ergonómica. Para personas con algún déficit visceral, considerando a personas que tienen algo orgánico, que no siempre se nota a simple vista, ¿cierto? Algo que afecta a su condición médica, flexibilidad horaria para asistir a controles médicos, o para lidiar con los efectos secundarios también de la medicación, el tratamiento. Por ejemplo, si tienen síntomas intermitentes, permitir que de repente haya trabajo remoto o de manera parcial, ¿cierto? Mantener la privacidad del diagnóstico. Muchas veces sabemos que prefieren que no cuenten, y siempre recuerden que hay una ley de protección de datos, por lo tanto, cuidado con divulgar temas ligados a la salud, ¿sí? A menos que sea importante para capacitar al equipo en caso de que haya crisis o descompensaciones por parte del trabajador con discapacidad. También se pueden redistribuir temporalmente tareas que impliquen esfuerzo físico, que pueden empeorar la situación, y también se pueden ubicar, por ejemplo, los espacios de trabajo o lugar de trabajo, la estación de trabajo, a lugares que sean con buena ventilación, buena temperatura, buena iluminación, ¿sí? De repente la persona tiene alguna condición médica que, por ejemplo, le da mucho calor o necesita aire, entonces tal vez acomodarle en un sector que sea más amigable en ese sentido, en cuanto a los factores ambientales. Para personas, adecuaciones para personas autistas, por ejemplo, del espectro autista, proveer un entrenador personal para anticipar adecuadamente cuando hay cambios, para revisar la revisión de su desempeño en las reuniones, que la persona eh, pueda de forma voluntaria asistir o no a reuniones sociales, ¿ya? Que el teletrabajo sea una opción. Ahora puede ser que no lo quiera y le guste compartir con sus compañeros o le guste asistir a la oficina, nos ha pasado. Permitir distintas maneras de mantener la comunicación. Quizás la persona en vez de comunicarse oralmente le acomoda más tal vez escribir mensajes, mandar correos, etcétera. Tal vez se expresa y se explaya mejor, ¿sí? Establecer metas a corto y mediano plazo o a largo plazo para establecer las prioridades en las asignaciones, y al contrario, una persona en este caso con algún tipo de deficiencia del ámbito intelectual o cognitivo, por ejemplo, que la persona tenga la chance entonces de proveer respuestas escritas en vez de orales. Quizás le acomoda más, entonces, como les decía, puede redactar algo. Finalmente, barreras actitudinales, que muchas veces, cuando pensamos en ajustes razonables, no pensamos en las barreras actitudinales. Pensamos que son generalmente modificaciones del entorno, ¿cierto? Modificaciones en cuanto a la organización del espacio, en cuanto a proveer un tutor, un mentor, ¿cierto? Pero sí también se pueden justamente incluir ajustes razonables, ¿ya? Entonces, ¿qué son las barreras actitudinales? Están en la mente y en las conductas, prejuicios, estereotipos, desconocimiento, sesgo inconsciente, ¿ya? Impiden la inclusión incluso cuando hay accesibilidad física. Ojo, pasa muy desapercibido. Las barreras actitudinales son las más simples, pero son las que refuerzan las demás barreras, ¿ya? Se reproducen en la cultura y por lo tanto nos cuesta darnos cuenta, ¿cierto? Entonces puede estar asociada a un equipo, a la jefatura, a la atención al público. Por lo tanto, cuidado, ahí puse don't assume, que es como no asumir, ¿cierto? En inglés. ¿Se pueden hacer ajustes razonables frente a estas barreras? Por supuesto que sí. Como les decía, solemos pensar que se trata solo de adecuaciones físicas o tecnológicas cuando hablamos de ajustes razonables, pero los ajustes razonables también pueden estar asociados a la cultura. Y algunas medidas entonces de mitigación podrían ser capacitaciones inclusivas para los equipos, para la jefatura,
que tratan directamente con personas con discapacidad en sus equipos y que día a día, por ejemplo, no saben cómo relacionarse, cuál es el trato más adecuado, cuál es la forma en que le digo, cómo le doy el feedback, cómo le doy las instrucciones, ¿sí? Por ejemplo, o cuál es la manera en que yo debo entender la perspectiva correcta acerca de personas con discapacidad desde un enfoque de derechos, ¿sí? Campañas internas y lenguaje inclusivo, cuidar las formas de comunicarnos, que también genera realidades. Revisión de procesos de selección y evaluación sin sesgos, ¿ya? También, de repente, en los mismos procesos de selección de personas puede ser que no nos damos cuenta, pero sí quizás estamos evaluando con sesgos cognitivos o con sesgo inconsciente. Por lo tanto, revisar cómo estamos haciendo hoy las cosas, cómo estamos llevando a cabo estos procedimientos para que efectivamente seamos una empresa inclusiva y no generemos barreras actitudinales que generan discriminación indirecta, ¿ya? Así que si cualquier actitud impide la participación en igualdad de condiciones, abordarla también es un ajuste razonable. Así que para que eso también les quede ahí en la retina. Eso es la charla, mi presentación el día de hoy, y ahí yo quedo, espero que le haya gustado, y ahí yo quedo atenta a sus preguntas, consultas o comentarios. Muchas gracias, Catalina. Está abierto el chat en este minuto para realizar preguntas en el caso de que quieran hacerlo. Em, Fue una charla bastante clara, muy precisa, como, como dice Javiera. em, Así que nos quedamos atentos si alguien quiere realizar alguna eh, consulta acerca de esta charla del día de hoy. Eh, Tenemos eh, más que nada felicitaciones al parecer. Eh, Fue bastante entretenida y nutritiva la charla. Súper, muchas Por gracias. Esa es la idea. supuesto. Por supuesto, vamos a contar con con la grabación y vamos a hacer difusión a través del canal de YouTube de Expo Inclusión y también lo compartiremos con los amigos de Cosmo Inclusión para que también lo puedan compartir. Nos pregunta Macarena Ortega, ¿qué sucede si la persona em, realiza la petición de ajustes razonables y el empleador, sin evaluar la situación, decide no realizarlo? Bueno, buena pregunta. Bueno, hoy se exige ante la ley, como les decía, la 20.690 lo exige, agrega un nuevo artículo a la 20.690, por lo tanto la persona con discapacidad podría apelar a ese artículo, perdón, y en ese sentido podría quizás, nosotros ahí tenemos que todavía ver qué va a pasar con las directrices, con el protocolo, con, digamos, el dictamen de la 21.690, ¿ya? Pero esperamos que efectivamente pueda haber algún tipo de multero, ya que se incorpore, o algún tipo, o que lo puedan incorporar justamente los lineamientos del protocolo de ambientes laborales que se va a exigir en enero. Pero sí, o sea, es algo que ya lo dice la ley y lo establece como una obligación, por lo tanto la empresa lo tiene que llevar a cabo y por lo tanto desde ahí la persona con discapacidad informada podría hacer una denuncia en ese sentido y decir que no están cumpliendo con este artículo que está en el Código del Trabajo. Así que hay a estar muy atentos a lo que va indicando el multero y obviamente lo que nos van informando respecto al protocolo de ambientes laborales y la aplicación e implementación de la 20.690. Perfecto. Bueno, nos dice Javiera Garrido, pregunta desde el punto de vista legal para la empresa que no son tan inclusivas. La única forma de que un trabajador con discapacidad o pensión es que la persona cuente con su credencial vigente em, o documento de pensión de invalidez. Perdón, Sí, si quieren la puedo decir, sí, escribí un poco rápido. igual te Ajá, entendí. No sé si sí, se entendió la... Sí, sí entendí, Javi. Mira, desde el punto de vista legal, como les mencioné, todavía no hay ninguna forma que se regule en nuestro país como la implementación de ajustes razonables. Ya no hay nada que esté como
en la ley que establezca así tiene que ser, se implementar un ajuste razonable. Solamente nosotros nos podemos basar en lo que dice la OIT, nosotros nos podemos basar, ¿cierto?, en documentos internacionales, en buenas prácticas de otros países, y lo que, claro, como dices tú, lo que sí acá actualmente es que dentro del protocolo o como solicitud de ajuste razonable, generalmente lo que se está haciendo es que se solicita el documento, ¿ya? La verdad es que todo va a depender de lo que establezca ahora las directrices de la 21.690, porque quizás diga que efectivamente en el ejercicio de proporcionar ajuste razonable, como indica el artículo 157 quinquies, quizás la empresa va a tener que proporcionar indistintamente si tiene pensión o no, o si tiene credencial o no. Ahora, sí siempre recomiendo que haya, como les digo, un procedimiento en el cual ustedes lo puedan tener y sea todo súper ordenado, punto por punto, y obviamente desde ahí, eh, la mayoría de las veces yo recomiendo que ojalá la persona tenga algún documento que acredite esta situación para que en el fondo si es que un compañero llega o generar algún tipo de diferencia o digan que es un trato especial o qué sé yo, poder justificar también de forma empírica en términos de médicos, ¿cierto? Que por eso la persona tiene algún tipo de limitación funcional y por lo tanto hay ciertas barreras que necesitamos mitigar, ¿sí? Es una forma como de respaldarnos también, pero Perfecto. claramente que todo depende de lo que dice la ley, porque si la ley nos dice, oye, ¿sabes qué? Se aplica a todas las personas con discapacidad, indistintamente que tengan credencial o no, se aplica de esa forma. Pero yo creo que como se ha venido gestando este tema de la ley, yo creo que siempre va a ser con el documento, dado que la 21.015 ya nos dice que la persona con discapacidad incorporada sí o sí tiene que tener el documento. Así que se me ocurre que va a ir por esa línea. Muy bien, ¿Puedo muchas profundizar gracias. ahí? Perdón, antes que para agarrarme lo que dice Cata, ¿Sí? ahí para profundizar un poco, o sea, en la medida que el trabajador tenga su credencial, ¿no es cierto? O sea, asignatario de pensión, la empresa tiene que implementar el ajuste que sea razonable. La Gloria Disculpa, es que Palacio. sentí como un portazo, entonces no escuché, disculpa. Ay, sí. En la medida en que el trabajador o trabajadora cuente con su credencial o sea asignatario de pensión, la Ujú. empresa tiene que sí o sí implementar el ajuste que sea razonable. Por ley debería ser. Ya, y si por ejemplo la empresa no lo quiere implementar, por la razón que sea, o se demora, lo chutea, ustedes saben, ¿no es cierto? El trabajador o trabajadora puede ir a la dirección del trabajo y hacer una denuncia y aplicar una multa. O sea, es lo que les señalaba anteriormente a otra persona que me preguntó algo similar, que todo queda en manos un poco de las personas que generan, que crean las leyes, ¿ya? Y cómo se implementan. Hoy sabemos que sí o sí es una obligación y que está dentro del Código del Trabajo. Si está dentro del Código del Trabajo, eventualmente va a tener un multero. Eventualmente esto se va a sancionar si es que no se cumple, pero el multero, si ustedes no lo han revisado, está todavía en la versión de febrero 2025, por lo tanto, espero que ya, ya en agosto, ahora agosto o en septiembre, ya tengamos claridad de cómo se va a implementar esta ley y cómo se va a exigir también a la empresa y en qué medida la persona también puede denunciar o a través de qué canales podría la persona denunciar este hecho. Ahí tenemos que, por eso les digo, yo creo que hay que esperar un poquito qué ocurre con la ley. No, a mí no me gusta atreverme como a hablar temas que todavía no nos han dicho, ¿cierto?, desde las personas que generan las leyes, ¿sí? Pero eso es lo que yo les puedo decir a priori. Perfecto. La invitación entonces es estar atento a las actualizaciones de la ley. Entonces, queremos agradecer a Catalina por compartir con nosotros su experiencia y recomendaciones sobre cómo implementar ajustes razonables para que realmente generen inclusión sin afectar la productividad. Hoy nos llevamos herramientas prácticas, entonces, ejemplos concretos y una mirada que nos inspira a seguir construyendo entornos laborales más accesibles y equitativos para todas las personas. Comentarles también a las empresas o a ustedes que si su empresa aún no se ha sumado y quiere ser parte de Expo Inclusión como sponsor y aportar a la real inclusión, puede comunicarse a el siguiente correo que voy a dejar en el chat, que es contacto@expoinclusión.cl, y así seamos cada vez más empresas que sumemos a la real inclusión.
Les recordamos que la próxima semana continuamos con nuestro ciclo Compromiso e Inclusión, el día miércoles en este mismo horario, y esperamos contar nuevamente con su participación. Si se perdieron de alguna charla anterior, podrán encontrarla próximamente disponible en nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima sesión.